Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 17 de esta segunda temporada. Mi nombre es Juan Manuel Uberti y bueno, acá como siempre con mi compañero Ariel Tejera. Ariel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Juan? ¿Qué tal? Bien, bien, todo en orden. La verdad que una semana un poco más tranquila que las dos anteriores, ¿no? Nos merecíamos una semana con menos volatilidad, con menos noticias de impacto, Sí, ¿no? quizás hubo algunas noticias de impacto, pero sin impacto, ¿no? Claro. Todo título nada más, todo Mucho título y título, mucho título. poca reacción. Sí, sí, bueno, bastante encaminado todo lo que tiene que ver con la macro y las finanzas locales, ¿no? Sigue todo bastante encaminado. Y sí, quizás a nivel agro, Bueno, no es novedad, pero es buena, ¿no? Seguimos en este sí. contexto de riesgo país bajo, uno de los destacados de la semana, ¿no? Seguimos ahí en torno a 750 puntos Ujú. y brechas muy bajas, ¿no? Dólares financieros y Desplomadas. paralelos bastante estables, con un oficial que sigue avanzando al ritmo pautado por el gobierno. Estamos hablando de 1004 el dólar oficial, con un MEP que no llega a los 1100. Así que una brecha realmente baja, 7-8%, y un dólar exportador en torno a 1024, que da una brecha con el oficial también de 2%, prácticamente nada, Muy ¿no? acotada, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y lo que tiene que ver con agro, en la semana, bueno, obviamente que como siempre vamos a contar con un invitado de lujo, realmente de lujo en el día de hoy para analizar en profundidad los mercados, Gran analista, sí, sí. los mercados locales, los mercados internacionales y las tendencias de corto plazo, las oportunidades que aparecen, bueno, y también para entender un poco cómo se va a desarrollar, ¿no? Toda esta campaña posiblemente, o cómo se puede llegar a desarrollar toda esta campaña, y también la cuestión quizás más comercial en un año, bueno, donde eh, vamos a tener que ir acomodándonos a nuevas relaciones, ¿no? En materia de precios de dólar, inflación y distintas dinámicas a las cuales, bueno, quizás no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Años atrás. Sí, la macro más ordenada, quizás estemos más exigentes desde lo micro, me parece, para el Ujú. negocio. Tal cual. Bueno, charlando brevemente, porque vamos a hablar mucho de esto con el invitado de hoy, brevemente el saldo que nos dejó la semana, Juan, ¿Qué en pasó en Chicago, Chicago? A ver. soja, alguna caída, $6 en baja, una soja que le cuesta mucho repuntar, que empieza a dejar atrás esos máximos que veíamos semanas atrás, ¿no? Que no nos habíamos entusiasmado un poco en algún momento con una soja que había tomado algo de impulso, bueno, y lamentablemente vemos como claramente la fuerte cosecha de Estados Unidos, la importante cosecha y las perspectivas productivas también para Sudamérica no están arrojando un baldazo de agua fría, Sí, ¿no? A los yo creo que precios. en soja es un buen resumen. Se puede todo limitar a eso. El gran cosechón que entró en Estados Unidos, por suerte con una demanda que está dando buenas señales, y después todo focalizado en Sudamérica, que viene avanzando muy bien la siembra en Ujú. Brasil y Argentina y con una expectativa de producción grandísima, sobre todo para Brasil. Y bueno, y maíz, la verdad que sin pena ni gloria, la semana para el maíz en el mercado mundial de referencia, muy poca variación. Y el trigo ganando cerca de $3 por tonelada, una ligera recuperación, en un contexto donde, bueno, ¿no? Volvieron a aparecer algunas tensiones entre Rusia y Ucrania que por el momento, bueno, parece no haber generado demasiado impacto, por lo menos de momento, sobre estos productos. Hay que ver qué pasa hacia adelante, porque, bueno, se Sí, puede llegar a a ver, recrudecer lo que y se ve en las noticias, un intercambio ahí de misiles, todavía no llegando al punto en donde se obstruye el comercio y pasa algo grave con eso, pero bueno, sí el mercado siguiendo de cerca toda esta situación y metiendo ahí una prima de riesgo en el tema precios adicional. de los cereales a nivel mundial, ¿no? Trigo ganando unos dólares, como decías, y el maíz también en cierto punto firme por este tema, ¿no? Bueno, vamos a repasar brevemente la campaña local, Juan, si te parece, datos como para empezar a meternos en esto, datos de la Bolsa de Comercio de Rosario para Zona Núcleo. Eh, no sé, desde mi perspectiva bastante alentador todo. Obviamente, digamos, la situación suele ser bastante heterogénea en cuanto a lo que va Sí, a las pasando después en la zonas, sí. localidad y en el campo de cada uno, pero los relevamientos que estuvo arrojando la bolsa hablan de que, bueno, ya con casi medio millón de hectáreas cosechadas de trigo acá en zona núcleo, los rendimientos estimados se están dando bastante por encima de lo que se estaba previendo, ¿no?
Recordamos, bueno, que en un primer momento había faltado algo de agua en la campaña, después, bueno, llegaron las lluvias en octubre que dieron vuelta, ¿no?, el tablero. Y bueno, y todo esto pareciera ser que quedó plasmado finalmente en el resultado que se está obteniendo, más allá, obviamente, como decíamos, ¿no?, de las salvedades de cada campo en particular. En términos generales, los resultados parece que estarían siendo mejores Sí, a los me parece que previstos. vale la pena la aclaración esto de las distintas situaciones que se viven por zona, porque en la parte norte ya la cosecha prácticamente finalizada, en lo que es no Ainea, y ahí sí los rindes quizás no fueron los mejores, lluvias que no llegaron a tiempo, pero bueno, en la medida que se va avanzando acá en la zona núcleo, la verdad que buen panorama de rindes, algunas sorpresas para bien respecto de lo que se esperaba, así que bueno, panorama productivo en zona núcleo y para el sur que se espera muy bueno también, alentador para todo lo que es trigo. Bueno, y en maíz, también, arrancando por lo que es zona núcleo de la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no? En reporte de esta semana, plantea, bueno, que cerca del 75% de los maíces en las principales zonas eh, de producción acá del centro del país estarían en estado de muy bueno a excelente. O sea, realmente todo encaminado para una gran campaña maicera, por lo menos en lo que es, no, el maíz de primera, sobre todo, ¿no?, que está sembrado y que está acá en zona núcleo. Sí, y cuando uno sale un poquito también al resto de las zonas, también estamos hablando de entre un 70-80% del maíz en condiciones de normales a buenas, ¿sí? Y a nivel nacional, bueno, ya tenemos más o menos un 39% de avance de siembra de maíz. Pasando a soja, Ari, estamos, la verdad que con unas semanas de muy buen avance de siembra. Estas lluvias que se estuvieron recibiendo, la verdad que sirven un montón para ir incorporando lotes con buenas condiciones de humedad. Y bueno, a nivel nacional estamos en 36% de avance de siembra de soja, ya, bueno, transitando finales de noviembre, digamos, etapa, ventana temporal ideal para estar sembrando soja acá en zona núcleo. Y cuando uno mira la gráfica, las comparativas con otros años, estamos en un rango de avance de siembra normal, ¿no? Promedio para esta época del año, con muy buenas perspectivas de vuelta para lo que es una campaña sojera que estaría incorporando un poco más de área que el año pasado. Y con estas noticias que tenemos de clima un poco más a favor, ¿no? Para lo que es los cultivos de la gruesa, invitando a pensar con un volumen también un poco más grande de soja, ¿no? Quizás 53, 55 millones de toneladas. Ujú. Y para completar la parte productiva, tenemos siembra de sorgo ya al 30% a nivel nacional. Saliendo un poquito de lo que es el panorama productivo, si te parece, hacemos un repasito de lo que fue el mercado y los precios en la semana. Tuvimos una soja disponible bajando un poquito de más o menos 305.000 pesos que finalizaba el viernes anterior a más o menos unos 297.000 pesos sobre el final de esta semana. Maíz disponible firme en torno a 185.000 pesos. Y trigo, bueno, ya todo empalmado, digamos, ¿no? En pasaje disponible a lo que es ya mercadería de la campaña nueva. Precios firmes también en pesos, 191.000 pesos. Y una curva de futuros, la verdad que bastante atractiva en el mercado de trigo, con carry. Si uno piensa en el trigo disponible, son más o menos unos $195. Y cuando uno mira las distintas posiciones, estamos hablando de trigo marzo, $206, trigo julio, $212. Y habrá que ver, bueno, en qué medida el productor va a estar usando el trigo para hacer caja o si se ve tentado por ahí a guardarlo y diferir la entrega, aprovechando esta valorización, digamos, que tiene el mercado hacia adelante. Y bueno, completando un poco con la parte de los futuros, soja mayo perdiendo unos dólares esta semana, en torno a 2,77 se negociaba el día viernes. Y el maíz abril, la verdad que firme, más allá de algunos movimientos de algunos dólares en la semana, se mantenía ahí con bastante firmeza, ¿no? Estable en torno a 180, $181 para lo que sería el maíz de primera, la posición abril. Bueno, Ariel, momento de sumar a esta conversación al invitado que tenemos para el día de hoy. El Ya invitado de lujo. estuvo, sí, ya estuvo con nosotros en la primera temporada, uno de los primeros episodios, así que un lujo volver a tenerlo acá en este espacio. Vamos a conversar con Pablo Adriani, un analista muy experimentado, consultor de empresas y desarrollador de negocios enfocados en el agro, fundador del Faro Trading y bueno, cuenta con una gran trayectoria en empresas del rubro, así que Pablo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Pablo. Buen día, Ariel. Buen día, Juan Manuel. ¿Cómo andan? Bien, bien, todo Muchas bueno. gracias por acompañarnos en
en este Un rato. gusto, un placer estar acá de vuelta con ustedes. Bueno, Pablo, como para arrancar, a ver, una muy general de lo que es mercado internacional, ¿no? Me parece que estamos en un contexto mundial bastante complejo. Tenemos la reciente victoria de Trump, que será el nuevo presidente de Estados Unidos a partir de enero. Brasil, que se viene otra vez con cosechas muy abundantes de soja y maíz. Rusia y Ucrania otra vez amagando con complicar las cosas en el comercio internacional de granos. ¿Qué evaluación haces de todo este escenario? ¿Qué conclusiones principales podrías compartirnos? Yo te diría que estamos en un cambio de época a nivel global. O sea, eh, los mercados no están reaccionando en forma lineal a cada uno de los factores de oferta y demanda, sino que están siendo afectados por multifactores que algunos van de la mano de la oferta y demanda, otros van de la mano de otros problemas geopolíticos que tiene el mundo. En otro momento de la historia, vos asumías que, por ejemplo, iba a haber un dólar fuerte, como el que está anunciando la administración de Trump, y en otro momento de la historia, ese anuncio hubiera sido bajista para commodities. Ujú. En otro momento de la historia, vos tenías un aumento del petróleo y de los fletes marítimos y te impactaba en la baja de los commodities. Pero realmente con todos los factores que están dando vuelta en el mundo, que se pueden enumerar muy brevemente, pero que algunos de ellos tienen impacto directo en algunos mercados. Vamos a tratar de silvanar cada uno de los mercados, Ujú. qué tendencia tiene y por qué tiene esa tendencia. Empecemos por analizar eh, el impacto del Mar Negro. El impacto del Mar Negro, la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Por qué este conflicto eh, tiene impacto en trigo y maíz? Bueno, esto es muy sencillo. Ucrania y Rusia exportan 64 millones de toneladas de trigo. Son los primeros exportadores mundiales, con el 36% de las exportaciones de los cinco grandes. Esto es Rusia-Ucrania, Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia y Argentina. En términos de números, Rusia-Ucrania 64 millones de toneladas, Europa 30 millones de toneladas de exportaciones, Estados Unidos 28, Canadá 25, Australia 25, Argentina 11,5. No es menor lo de Argentina porque integra el, digamos, los dos únicos países del hemisferio sur, que son Australia y Argentina, con cerca de 36 millones de toneladas de exportaciones. Pero lo concreto es que el hecho de que Rusia y Ucrania sean los primeros exportadores mundiales de trigo y vos tengas un conflicto, que ese conflicto está yendo increciendo, porque la estrategia de Putin es entrar lo más fuerte posible atacando Ucrania, porque a partir del 20 de enero del 2025 asume Donald Trump, que Donald Trump es un poco quien va a llevar, eh, llamémosle, el cese al fuego entre Rusia y Ucrania. En el mientras tanto, Chicago tiene una tendencia muy, pero muy bullish, muy alcista para trigo, tanto el trigo, el soft red winter como el hard red winter, por el conflicto del Mar Negro. O sea, no es menor, estamos hablando de 64 millones de toneladas de exportaciones, que dicho sea de paso, en las últimas semanas hubo ataques al puerto de Odessa, uno de los principales puertos exportadores del Mar Negro. Por el lado de lo que sería el conflicto de Israel con lo que viene a ser Irán y los palestinos y todo el impacto que puede tener en algunos países del Medio Oriente que son productores de petróleo. Entonces, hay un combo de situaciones extramercados, pero geopolíticamente muy importantes. En el caso del maíz, es interesante ver
que Rusia exporta 2 millones de toneladas de maíz, pero Ucrania exporta 27, 28 millones. Es el cuarto exportador mundial, después de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ucrania, en ese orden. Entonces, ¿el maíz qué tiene? Y tiene un componente bullish por el conflicto del Mar Negro. Entonces, vos fíjate que son los dos mercados que, si vos ves las curvas de precios de Chicago, que se han recuperado en las últimas 2 o 3 semanas y están con tendencia para arriba. O sea, yo puedo tirar una frase muy simple, que el día que asuma Trump y acomode el conflicto del Mar con Rusia y Ucrania, las chances de que el trigo y el maíz bajen son altas. Esto es una hipótesis. Es una hipótesis. Hay que ver cómo se desenvuelve después de la asunción de Trump todo lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí. Entonces, esto se convertiría en una oportunidad muy de corto plazo, ¿no? Para los precios internacionales de trigo y maíz. Como para estar atentos ahí, ¿no? Ujú. Bueno, Exactamente. O sea, que acá puede haber una ventana de mercado firme en Chicago entre lo que sería lo que queda de noviembre, todo diciembre y casi todo enero. Pero atención, atención que los precios locales, ¿sí? Últimamente no han seguido la tendencia de Chicago. Ojo, o sea que eso le da, y lo vamos a ver en un rato, cuando quieran, toda la perspectiva del mercado local. Entonces hay que ir viendo un poco la sintonía fina y ver un poco cómo evoluciona. Por lo pronto la cosecha de trigo, estoy viendo los datos de la bolsa de Rosario, ujú. está evolucionando muy bien, con rendimientos buenos, con una cosecha que hablan que puede ser 18 millones de toneladas o más, un saldo exportable de 12 millones, y bueno, ahí tenés la importancia de la Brasil dependencia, que habiendo un conflicto como hay en el Mar Negro, Brasil no se puede arriesgar a buscar abastecimiento de trigo de esos orígenes y posiblemente se vuelque al trigo de Argentina. Entonces yo creo que hay una ventana alcista en Chicago, hipotética, teórica, hasta la asunción de Trump, en trigo y en maíz, pero Argentina tiene su propia interna, que después lo vamos a ver, que es muy interesante analizar. Bien, bueno, y para completar un poquito el panorama internacional, ¿qué opinión te merece Brasil? Porque vamos, creo que a tercer año consecutivo con unas cosechas increíbles. Bueno, justamente, eh, así como trigo y maíz tienen fermentas a los que los principales exportadores del Mar Negro están en conflicto, en el caso de la soja, que es Está lo un que poco más nos complicado, ocupa en materia de fundamentos, ¿no? fundamentalmente de Brasil. Claro, en el caso de la soja, los fundamentals son decididamente bajistas y lo está confirmando eh, tanto el mercado de Chicago. Fíjate vos que Chicago tocó el mínimo el 16 de agosto aproximadamente Ujú. y a partir de ahí subió $40 hasta mediados de octubre. De mediados de octubre a la fecha bajó $40. O sea que Chicago vuelve a tocar los mínimos. Eso es algo muy, pero muy preocupante. ¿Por qué? Porque si perfora los mínimos, ¿sí? La baja de la soja puede continuar en Chicago. En Argentina, esto es porque Brasil tiene 167 millones de toneladas de soja, ¿no? En Argentina hay un componente que es la gran superficie de soja que provocó la retirada del área de maíz de primera por dos factores. Muchos dicen por la chicharrita. Yo digo que fue por la sequía que no permitió sembrar el maíz temprano. Ujú. La chicharrita puede ser una excusa, pero el productor no sembró maíz porque no tenía agua, no tenía lluvia. Y le pasó la fecha de siembra de maíz de primera. Entonces ahí tenés 1 millón, 1,5 millones de hectáreas que van a engrosar la soja. La soja con 19 millones de hectáreas en Argentina y un rendimiento normal, va a estar cosechando entre 53 y 55 millones de toneladas de soja. O sea, una cosecha que puede llegar a ser récord. Entonces vos tenés que
los dos principales, el principal exportador de poroto de soja del mundo, que es Brasil, y el principal exportador de aceite de soja y harina de soja, que es Argentina, van a tener cosechas récord. Esto desde el punto de vista de lo que puede ser la oferta y demanda regional e internacional. Ahora bien, y este es el tema que me gustaría transmitir a todos tus oyentes, Ujú. ¿qué es lo que está pasando en Argentina con la devaluación, la inflación, el tipo de cambio oficial y el atraso cambiario? El gobierno dice que no hay atraso cambiario. Yo le digo al gobierno, bueno, no hay atraso cambiario, entonces hay un sobre, ¿cómo se llama? Está sobrevalorado el peso, ¿sí? Y está subvaluado el dólar en Argentina. O sea, que hay una fortaleza del peso por política del gobierno y una debilidad del dólar en Argentina. La debilidad del dólar se da porque todos los dólares alternativos, incluido el dólar blue, vienen en caída. Ujú. Sí, sí. El fortalecimiento del peso se está dando fundamentalmente porque con tasas de inflación en baja, ¿sí? Se está generando un peso muy fuerte y la combinación, esto es lo más importante, porque la inflación viene bajando del 25% en diciembre, gradualmente mes a mes hasta llegar a octubre con el 2,5%. La inflación. La devaluación del dólar oficial, 2%. El crawling peg del 2%. O sea que si vamos a analizar desde el punto de vista eh, eh, práctico, achitiza. Hoy el crawling peg del 2% está casi a la par de la inflación. Pero lo que yo quiero destacar, que en los primeros 10 meses, la inflación, si bien vino bajando, acumula el 105% en 10 meses. ¿Esto qué quiere decir? Por la inercia de la modificación de los precios internos en Argentina y el costo de los servicios que subían acompañando la inflación, vos tuviste un aumento de los costos de los servicios y los bienes en pesos, acompañando ese 100% de inflación en 10 meses. Pero el dólar se quedó quieto, con lo cual tu aumento de costos en pesos implica un aumento directo de los costos en dólares. Esto es lo que está pasando y lo que va a pasar. Es decir, cuando el productor enfrenta un aumento de los costos en dólares, como su moneda de cambio es la soja o el maíz que cotizan en dólares, tiene cada vez un mayor costo de producción en dólares. Ujú. Entonces, tiene que pagar mucho más por la cosecha, por los servicios, tiene que asignar mucho más rendimiento, o sea, más producción. O sea, aumenta el RIN de indiferencia, el rinde al cual el productor cubre los gastos. Ese aumento del RIN de indiferencia te está provocando una caída en el ingreso neto o en la rentabilidad. Entonces, esto que uno lo dice de forma teórica, lo tenemos que llevar a la práctica, es muy, pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque así como los costos de producción y los servicios aumentaron para los productores, aumentaron para todos los actores del mercado, incluidos los exportadores e incluida la industria aceitera. Al aumentar los costos de producción en dólares a la industria aceitera y a los exportadores, le está generando eh, márgenes negativos. O sea, el margen para exportar hoy maíz le está dando 15 dólares negativos. El margen para exportar poroto de soja, 20 dólares negativo. El margen de molienda, el procesamiento de soja, hablando siempre de 2025, le está dando entre 15 y 20 dólares negativos. Entonces, eh, con una situación de márgenes negativos, pregunto, la industria aceitera, Ujú. en un contexto global de una cosecha récord en Brasil,
y una cosecha récord en Argentina, ¿va a asumir que el día 1 de la cosecha de soja empieza a moler y pierde plata? Me cuesta creerlo, Sí. me cuesta Y, creerlo. y Hay ahí un también, momento para... ahí Pablo también entra la otra pregunta es, si deciden bajar los precios que pagan acá internamente, ¿el productor va a vender? Bueno, También esa es iba a otra, ese punto, ¿no? iba a ese punto. Ujú. Eh, ¿Cómo te lo imaginas, digamos, esa dinámica? prim- prim- Primero, te voy a decir la dinámica de lo que está pasando hoy en los puertos de arriba. ¿Sí? Ujú, Hoy está habiendo y te lo voy a decir con la liquidación de divisas de octubre ujú, de 2.500 millones de dólares. Fue un número muy alto. ¿Esto qué es? Esto es muy sencillo. Así como el ciudadano de a pie tiene que recurrir a la latita de leche nido para sacar los dólares y pagar los servicios del mes, luz, gas, teléfono, costos fijos, el productor tiene su latita en los 15 a 18 millones de toneladas de soja que tiene sin vender todavía disponible. Entonces te está generando una corriente de oferta de soja que al día de hoy estuve viendo el ingreso de los camiones que publica Agroentregas, está cerca de 3.000 a 3.500 camiones por día de soja. ujú. Y empezaron a entrar 2.500 camiones de trigo por día por la cosecha. Y maíz viene rezagado porque ya va quedando poco, son 1.200, 1.300 camiones. Entonces, esa dinámica que estamos viendo, donde el productor no tiene liquidez, el sistema financiero bancario no aporta créditos que le sea más o menos buenos desde el punto de vista de la tasa, hace que el productor esté obligado a vender. Entonces, vamos a seguir un poco con el razonamiento. Ujú. Si la industria tiene un margen negativo de $20 y quiere llegar a empezar la cosecha con un margen neutro, mira lo que te digo, no te digo que gane plata, digo que un margen que no gane ni pierda. La soja debería bajar $20. Ahora, esto yo lo vengo diciendo y lo ratifico, Ujú. porque el cierre de ayer de la soja 2025 fue de $277. O sea, la baja se está anticipando. El riesgo de una soja de 260, 265 en cosecha, hoy es altísimo. Ojo, entiendan bien, con la foto de hoy, la semana que viene apretan un botón y salta una bomba nuclear en no sé dónde, Sí, sí. es otro escenario. Ujú. En el mes de diciembre, cuando empiezan a cosechar las hojas tempranas, 100 milímetros cosecha, eso claro, analiza la foto y trata de volcar a los productores o a los que están en el negocio Ujú. cuáles pueden ser las futuras tendencias de los Sí, mercados. sí, sí. De $260, el 30% de los productores pierde plata. Casos aislados de campo propio, en zona núcleo, que le da 5.000, 6.000 kilos, que no es la general de la ley. Entonces, lo que yo estoy previendo es una crisis de rentabilidad del cultivo de soja generalizada a nivel país. O sea, yo me gustaría equivocarme, Ujú. me gustaría equivocarme. Sí, Ahora sí. es, todos los productores pierden plata. Entonces, ¿qué va a pasar? El productor va a estar obligado a vender por una cuestión de que tiene que cubrir algunos compromisos y posiblemente tenga que vender y trate de vender lo mínimo posible. Posiblemente se vuelque a vender más trigo, maíz y más girasol y retenga la soja, una tonelada de cosecha. O sea, esto es para mí el gran riesgo que tiene la Argentina. Trigo y maíz, dentro de todo, se salvan, porque vos ves el trigo que vale 197 el diciembre, 202 el marzo, 207 el julio, es un mercado en carry, es un Ujú. mercado bullish el trigo. Vos ves el maíz que vale 185 el disponible, 181 el abril,
Y una baja de $4 de acá en el maíz nuevo no es una baja, no es como la soja que está bajando entre el disponible 2,97 al futuro 2,77, $20. Entonces acá hay que diferenciar muy bien cada uno de los mercados. Y estoy muy preocupado porque puede haber una crisis de rentabilidad global de los productores de soja. ¿Sí? Así, no sé cómo va a reaccionar el productor, te digo la verdad. No, no, no. Sí, Yo sí, creo es un que año. anticipaban algunos, posiblemente haya algún tractorazo, alguna salida de las rutas, ya, ya previendo que la situación puede empeorar desde el punto de vista de la rentabilidad del sector. Por otro lado, el gobierno, que está viendo fundamentalmente su objetivo de déficit cero, de baja del gasto público, de reducir subsidios, de bajar la inflación. Hay quien está pensando que el crawling peg el año que viene puede ser del 1%. Yo no niego que el gobierno no tenga éxito en bajar la inflación. Lo que pasa es que el efecto colateral, en el caso específico de la soja fundamentalmente, porque el trigo y maíz se mantienen sostenidos a fin. El efecto colateral es un daño muy grande para el sector productor. Y yo entiendo que el gobierno considera que eh, otros sectores como la minería y la energía le van a generar mayor ingreso de divisas. Entonces es como que al sector le está soltando la mano. Y vuelvo a insistir con un tema. El gobierno tiene la oportunidad de salvar a los productores de esta crisis que va a ser peor que una sequía. La oportunidad del gobierno es o baja las retenciones de la soja o las elimina. Está bien, no la querés eliminar, bajala, amortigua las pérdidas, mandar una señal y un mensaje a los productores que estás en este momento para ayudarlos. Entre otras de las cosas que estuve analizando esta semana, proyecté ingreso de divisas 2025. Ujú. ¿Sí? Los 5 grandes, trigo, maíz, sorgo, soja, girasol, harina de soja, harina de girasol, aceite de soja, aceite de girasol, van a cerrar el año, estos 5 grandes, con 24.500 millones de dólares de ingresos de divisas. La proyección para el 2025 es de 26.500 millones de dólares. O sea que el ingreso de divisas va a aumentar en 2.000 millones de dólares. Podemos tener el caso que el gobierno está contento porque le va a ingresar más divisas, mientras tanto los productores se funden. Ahora bien, otros sectores como el energético van a generar, por una cuestión de salir del déficit energético y entrar en superávit, van a generar en el 2025 un adicional de 5.000 millones de dólares por ingreso de exportaciones. Y los 2.000 millones de dólares que genera además el sector agropecuario quedan un poco opacados. Ujú. Sí, No que hablar después de todo el tema del convenio de Argentina con Brasil para exportarle gas, el tema de las exportaciones de minerales, de litio. O sea que en el combo de sectores exportadores que generan divisas genuinas, el agro cada vez pierde más peso Y y con ese, eso este, y con eso te preocupa que pierda también peso a la hora de poder, digamos, salir beneficiado ante algún reclamo que intente hacer. claro, que por otro lado, que por si la audiencia no está muy en el tema, uno no está pidiendo un beneficio extra para los productores, está pidiendo que le quiten Sí, menos carga el- fiscal. la carga fiscal donde las Sí, sí, sí. retenciones del 33% a la soja, ¿sí? Son $130 por tonelada, que vale menos la soja argentina. Sí, sí. O sea que el productor argentino vende la soja a $130 por tonelada menos Ujú. que el productor brasilero y que el productor americano. Y así todo, no digo que somos competitivos, no, porque con el escenario de precios futuros que se ve para la soja en mayo de 2025 y una posibilidad de que llegue a la soja a $260 o menos, ya no es competitivo, ya entras en zona de riesgo de quebranto de los productores. Entonces, el gobierno tiene esa posibilidad, pero está tan enseguecido con su tablero de comando Ujú. que no ve o no evalúa los efectos colaterales negativos que va a tener
esa política de fortalecimiento del peso y debilitamiento del dólar. Una Sí, situación sí, sí. muy, pero muy comprometida. Obviamente, esto uno lo va a seguir semana a semana y podemos llegar a fin de año con una evaluación, una nueva evaluación antes de fin de año o a principio de enero para ver cómo se han comportado estas variables, ¿sí? Porque por lo pronto hay nubarrones muy negros para el mercado de soja. Bueno, Pablo, la verdad que completísimo el análisis internacional y bueno, todas las reflexiones de nuestro país Y algunas particularmente, ¿no? luces amarillas para considerar, ¿no? Sí, sobre el sector y el futuro, ¿no? De los mercados. así es. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias por sumarte al episodio este y bueno, y la charla que nos brindaste. Muchas gracias a ustedes y cualquier cambio brusco de todo lo que estamos analizando en los próximos 2 meses, con mucho gusto retomamos una charla y actualizamos en lo que va a pasar con los mercados. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, esperemos, como decías, ¿no? Que la política se encamine, ¿no? Y bueno, y esas medidas que hace tanto tiempo, ¿no? Que estamos esperando para el sector, bueno, en algún momento quizás lleguen, ¿no? Así Yo creo es. que para finalizar, con una crisis de rentabilidad que va a tener el productor de soja, yo creo que el gobierno se va a ver obligado a hacer algo con las retenciones antes de la cosecha de soja del 25. Sí, sí. Esperemos que lleguen las medidas a tiempo. Exacto. Bueno, Ariel, así se nos iba un episodio más de Agro y Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Saludos a todos. Abrazo y gracias por todo. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti.